Pedro vivía en Paiporta, un pueblo tranquilo donde los días pasaban entre huertas, bicicletas y juegos con sus amigos. Su familia era humilde, pero Pedro era feliz. Su padre, Juan, trabajaba como albañil y siempre decía que construir casas con amor era lo más importante. Pedro lo admiraba y soñaba con ser como él algún día. Pero aquel octubre de 2024 todo cambió. Una dana desbordó el barranco del Pollo y convirtió las calles de Paiporta en ríos que arrasaron todo. Pedro perdió a su padre en aquella tragedia y también su casa, que quedó completamente destruida. Ahora, él y su madre Ana estaban viviendo temporalmente en casa de unos vecinos, quienes les habían ofrecido refugio con generosidad. A pesar de la amabilidad de los vecinos, Pedro no podía dejar de pensar en su casa, en sus cosas y sobre todo en su padre. Con la Navidad cerca sentía que nada podía ser igual. En casa de los vecinos habían colocado un árbol pequeño decorado con luces y adornos hechos a mano. Pedro lo miraba desde lejos, sin ganas de acercarse. Pero una tarde, uno de los niños de la familia se acercó a él con una estrella de papel dorado. «Pedro, ¿quieres poner la estrella en el árbol? Es lo más importante», le dijo con una sonrisa. Pedro dudó al principio, pero su madre lo animó. Tomó la estrella con cuidado y la colocó en lo alto del árbol. Al hacerlo, recordó las palabras que su padre solía decir: «Las estrellas siempre nos guían, incluso en las noches más oscuras». Por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió una chispa de calidez en su corazón. La noche de Nochebuena, los vecinos prepararon una cena sencilla, pero llena de cariño. Había risas, historias y abrazos. Aunque Pedro extrañaba a su padre, poco a poco comenzó a darse cuenta de algo importante. Todavía tenía a su madre, los recuerdos de su padre y la bondad de las personas que los habían acogido. Durante la cena, Ana tomó la mano de Pedro y le susurró: «Papá estaría orgulloso de nosotros. Nos enseñó a ser fuertes y eso es lo que estamos haciendo juntos». Pedro sonrió y aunque el dolor no había desaparecido del todo, supo que su padre siempre estaría con él, en su corazón y en cada paso que diera. Desde entonces Pedro y su madre decidieron que cada Navidad colocarían una estrella en lo alto de un árbol, como símbolo de esperanza y en memoria de su padre. Aquella primera Navidad después de la dana, Pedro aprendió que, aunque la vida puede cambiar de repente, siempre hay algo que nos guía: el amor, los recuerdos y la solidaridad de las personas que nos rodean.